Muy buen y bendecido día, estimados participantes, en esta segunda unidad de nuestra asignatura Sistema Impositivo Venezolano. Vamos a hacer referencia a algunos aspectos fundamentales de dos impuestos súper importantes dentro del sistema tributario venezolano. Estos son el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta. La razón de eso, vamos a verificar cuáles son los puntos que vamos a considerar en día de hoy. El primero de ellos es el de el impuesto al valor agregado y a razón de esto vamos a verificar cuál es el concepto, las características y los elementos de la obligación tributaria, así como vamos a revisar algunos tips sobre la declaración del impuesto al valor agregado o también conocido como el IVA. Y en el caso del impuesto sobre la renta, también vamos a hacer lo propio, señalando los conceptos, las características, los elementos de la obligación jurídica tributaria, los contribuyentes del impuesto, la tarifa, la determinación del impuesto y las formalidades para la declaración del impuesto sobre la renta. Sin más preámbulos, vamos entonces a dar ya la bienvenida a esta unidad temática número 2. Bienvenida, Melanie. Y a razón de esto, vamos a sumergirnos en el desarrollo del primer punto, que trata sobre el impuesto al valor agregado. Para muchos, el impuesto al valor agregado es conocido también como el impuesto al consumo. De hecho, en otros países se conoce como el impuesto al valor añadido o el impuesto al consumo. Este impuesto, que es de carácter nacional, grava efectivamente la enajenación de bienes muebles, pero también la prestación de servicios, así como la importación de bienes muebles que tiene lugar en todo el territorio nacional y por ende debe ser pagado por las personas naturales o jurídicas, así como las comunidades, las sociedades irregulares o de hecho, además de los consorcios y entes jurídicos que tengan esa condición de importadores de bienes, sin considerar si son editores o no, de fabricantes, productores, ensambladores, pero siempre que ellos encuadren dentro de la tipología de comerciantes o de prestadores de servicios independientes y realicen actividades que estén consideradas como hechos imponibles dentro de la ley que establece el impuesto al valor agregado. Como características de ese impuesto tenemos, en primer momento, que es un impuesto nacional que grava el valor añadido. Y esto significa que el impuesto al valor agregado es un impuesto que va a regir en todo el territorio nacional para aquellas personas que encuadren dentro del hecho imponible previsto en la norma. Importante en este punto mencionar que se dice que es añadido porque es un impuesto que efectivamente va a percutir en la persona del consumidor final y efectivamente va a formar parte de toda esa cadena de la actividad empresarial venezolana. Para el CENIAT, a través de un estudio que hizo y publicó en el año 2022, este es un impuesto que tiene el mayor ingreso dentro de los tributos nacionales, quedando en segundo plano el impuesto sobre la renta. Por ende, el impuesto
al valor agregado debe ser considerado como uno de los tipos impositivos más emblemáticos, muy importantes dentro de la tributación venezolana. Y como se dijo, es un impuesto que incide sobre la actividad empresarial venezolana, en el sentido de que, evidentemente, el hecho imponible que hacen hacer es esa comercialización de bienes muebles o prestación de servicios dentro de lo que está dispuesto en la ley que establece el impuesto al valor agregado. Como todo tipo impositivo, se crea en virtud de una ley. Por lo tanto, tanto el hecho imponible, la base imponible, la alícuota y los sujetos, tanto activos como pasivos, son los que están dispuestos en la ley. Y esos sujetos pasivos, que ya veremos más adelante de quién se trata, son los que han sido determinados así por la ley. Algunas definiciones fundamentales dentro del impuesto al valor agregado. Tenemos el crédito fiscal y el débito fiscal. Cuando nosotros hablamos del crédito fiscal, tenemos que hacer referencia a que es esa cantidad de impuestos que ha soportado el contribuyente únicamente por las compras que él ha realizado a sus proveedores. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que poner en los pies de ese comprador, comerciante. Y en ese momento, cuando él realiza esa compra a sus proveedores, él tiene evidentemente una cantidad de impuesto que ha entregado a ese proveedor. En tanto que el débito fiscal está referido al impuesto que el contribuyente ha recibido por las ventas que ha realizado o también por el servicio prestado. Por tanto, el débito fiscal es lo que pudiésemos decir, la cantidad de dinero que percibe el obligado tributario y que debe enterar a el Estado venezolano a través de la administración tributaria. Elementos objetivos de la obligación tributaria en el IVA. Aquí tenemos efectivamente el hecho imponible y ese hecho imponible está previsto en la ley que establece el impuesto al valor agregado bajo el contenido del artículo 3. Y este hecho imponible no es otro que esa compra, venta de bienes de carácter mueble, así como también de la prestación de servicios. La base imponible, que es esa cantidad de dinero que constituye el precio facturado del bien o del servicio a la cual se le va a imputar la alícuota general que establece la ley del IVA. En este momento tenemos que la alícuota general es del 16%, pero también hay alícuotas superiores e inferiores, como por ejemplo una alícuota superior sería la del caso de bienes de consumo suntuario y una alícuota inferior a aquellos bienes que están exentos del pago del respectivo impuesto. Como sujetos pasivos de la obligación tributaria en el IVA, tenemos en primer momento el contribuyente denominado formal. Este contribuyente denominado formal por la administración tributaria es el que en algún momento goza de una exoneración o una exención. El ejemplo típico que encuadra en ello es la farmacia, porque dentro de esos establecimientos comerciales podemos conseguir bienes que están exentos o bienes que pueden estar exonerados, pero también existen bienes que están gravados. Por ejemplo, si hablamos de un champú para cabello, ese está grabado con IVA, pero pudiese existir algún medicamento como para
problemas de corazón antihipertensivos que pueden estar exonerados del tributo o pueden existir algunos que quedan totalmente exentos, como por ejemplo los medicamentos para la leucemia, entre otros. Luego tenemos también los sujetos pasivos denominados ordinarios. Y estos sujetos pasivos son todos aquellos que realizan el hecho imponible grabado por el respectivo tributo. Vale decir, ahí encajamos todos aquellos que realizamos compras, ventas de los bienes, muebles o prestamos algún servicio. También están los sujetos pasivos ocasionales. Y estos ocasionales son todos aquellos que no encajan dentro de los contribuyentes ordinarios, pero tampoco dentro de los contribuyentes formales. Y en algún momento de la vida, ellos han tenido que realizar una compra o una importación de un bien mueble, pero para el consumo propio. Entonces, en este caso, no encuadran dentro del llamado sujeto formal ni tampoco del sujeto ordinario. Y tenemos finalmente los sujetos pasivos que se denomina o que la administración tributaria ha denominado el sujeto pasivo especial. Y estos han sido calificados así a través de una decisión emanada del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Y lo ha hecho de esa forma mediante un acto administrativo de carácter individual, en el cual se le establece a este determinado sujeto pasivo especial que tiene la obligación de retener un porcentaje de IVA de todas las compras que han sido grabadas. Y esto es según lo establece una providencia que es la 049 del año 2015, que específicamente dispone que únicamente las personas jurídicas calificadas como sujetos pasivos especiales son agentes de retención del IVA cuando compren bienes muebles o reciban servicios de proveedores que sean contribuyentes ordinarios de este mismo impuesto. Vamos a mencionar un poquito algunas de las particularidades de la declaración del IVA. Recordemos que esta declaración de IVA se realiza efectivamente a través del portal CENIAT. Y para poder ingresar al portal Señal es necesario que el usuario ingrese su clave y su contraseña, además de ese icono que la misma plataforma le provee para poder hacer o para poder entrar dentro del sistema en línea. Luego ir a procesos tributarios y dentro de esos procesos tributarios establecer la declaración del IVA y allí se establecerá o se especificará efectivamente si hizo alguna retención del IVA y, por el contrario, si se tiene algún débito en el IVA. Ahora bien, el segundo impuesto nacional de carácter más importante en Venezuela es el impuesto sobre la renta. ¿Y qué vamos a reconocer en este tipo de impuesto? Bueno, este es un impuesto que grava esa capacidad contributiva que tiene la persona natural o la persona jurídica. Por ende, aquella persona que haya obtenido algún ingreso, alguna renta dentro del territorio nacional, debe declarar este tipo impositivo conocido como el impuesto sobre la renta. Las características de este impuesto es que va a recaer sobre la capacidad tributaria del sujeto, por eso se dice que es un impuesto de tipo personal.
Es un impuesto progresivo en función de que a mayor capacidad económica tendría que ir aumentando la alícuota. Vale decir, a mayor ingreso, mayor renta, nosotros tenemos que ir aumentando el valor. Es un impuesto global porque va a comprender todas las rentas que se tienen a nivel del sujeto pasivo. Y va a ser aplicable no solamente a personas naturales, sino también a personas jurídicas que encuadren dentro del hecho impositivo. Importante en este caso hablar del ámbito de la aplicación del impuesto sobre la renta. Es importante mencionar que aquellas personas que se han ido fuera del país, por que para nadie es un secreto, que desde hace años atrás, muchas personas han migrado de Venezuela y han dejado bienes acá, así como han dejado acciones en empresas, deben pagar el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque si el enriquecimiento se causa dentro del territorio nacional, se debe pagar impuesto sobre la renta. Aquí lo que interesa es la localización o lugar en que se produce la renta, no la localización o lugar donde está ese sujeto pasivo. Eh, en cuanto a los sujetos pasivos, tenemos una clasificación que hace la ley. Lo primero es hablar de los sujetos pasivos como personas naturales. En este tipo de personas naturales van a englobarse también las sociedades de personas, las gerencias yacentes, las fundaciones y asociaciones sin fines de lucro. Y aquí vamos a conseguir efectivamente una determinada tarifa que se conoce como la número uno. Y esta va desde una unidad tributaria hasta 1.000 unidades tributarias. Recordemos que al día de hoy la unidad tributaria está en 46 bolívares. Entonces, al momento de multiplicar esto, el resultado de esa cantidad, nosotros tenemos que aplicarle el porcentaje o alícuota del 6%. Así hasta las 6.000 unidades tributarias que tiene el mayor porcentaje que recae en el 34%. Pero si estamos hablando efectivamente de personas jurídicas como las sociedades de capital, sociedades civiles con forma mercantil, tenemos que aplicar la tarifa número 2 y la tarifa número 2 va desde el 15% hasta el 34%. De la misma manera, tenemos aquellas personas jurídicas asimilables a personas que realizan actividades de hidrocarburos o actividades conexas, como la refinación y transportes y regalías. En este caso, la tarifa aplicable es para los hidrocarburos, actividades conexas, el 50% y para la explotación de minas y actividades conexas, el 60%. En el momento que una persona natural vaya a hacer la declaración del impuesto sobre la renta, necesariamente debe ingresar al portal del CENIAT con su clave de usuario y en este momento deberá acceder con todos sus datos, reconociendo en primer momento la actualización del registro de información fiscal y de la misma forma establecer si obtuvo rentas dentro del territorio nacional. Eh, Posterior a ello, deberá indicar si va a acudir al desgravamen, es el desgravamen único de las 774 unidades tributarias, o si por el contrario va a ser un desgravamen detallado que comprende aquellos gastos que la persona ha desembolsado y que encuadran dentro de estos supuestos. Primero, lo pagado en educación del contribuyente que son descendientes no mayores de 25 años y que residan en Venezuela. Segundo, lo pagado por primas de seguro, de hospitalización, cirugía y maternidad de sujeto pasivo.
o de su esposo o esposa, lo pagado por servicios médicos, odontológicos y hospitalización. Aquí lo necesario es que exista la factura, es decir, el documento fundamental para poder verificar la existencia de ese gasto y que contemple todas las exigencias que requiere la ley de, el impuesto al valor agregado, así como las providencias administrativas que estipulan el uso y la obligatoriedad de la factura. Igual para el pago de alquiler que no pueda pasar de las 800 unidades tributarias y lo pagado hasta 1000 unidades tributarias en cuotas de interés por estos préstamos que se hacen para la adquisición de viviendas. Para la determinación del impuesto sobre la renta, también tenemos que tener en cuenta lo que se denomina las exenciones. Lo primero que debemos considerar es que la exención es una dispensa total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria que es otorgada por la ley. Y estas exenciones pueden estar referidas a través de la decisión que toma el Ejecutivo Nacional y que lo otorga a través de la ley. Ejemplo de eso tenemos las entidades venezolanas de carácter público, el Banco Central de Venezuela, así como los institutos autónomos que determinan la ley, los agentes y demás funcionarios diplomáticos extranjeros acreditados en la República, las instituciones benéficas, entre otros. Pero también tenemos las exoneraciones. Esas exoneraciones no es otra cosa que una dispensa total o parcial concedida por el Ejecutivo Nacional en los casos que son autorizados por la ley. En este caso, podemos establecer una exoneración que hubo en el año 2023, en la que se dispuso que se exonera el pago de impuestos sobre la renta a aquellas personas que tenían el título valor de inversión proveniente del Banco Central de Venezuela. Otra exención, ojo, no exoneración, sino exención, tenemos la que reciben los trabajadores por las indemnizaciones que reciben por ocasión del trabajo o en el caso de que ellos obtengan este, el pago de indemnizaciones, entre otras cosas. En cuanto a las formalidades para la declaración del impuesto sobre la renta, tenemos en primer momento que debemos revisar si lo primero que estamos haciendo es una estimada o si por el contrario estamos haciendo una declaración de impuesto definitiva. La estimada es para considerar cómo vamos a ir realizando esa declaración en el año fiscal actual. Y la definitiva es la que generalmente se hace entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y quienes encuadran en ella, aquellas personas que obtengan un enriquecimiento global neto superior a las 1000 unidades tributarias o ingresos mayores a las 1500 unidades tributarias. Debe ser presentado a través del portal del CENIAT, es decir, se hace por declaración en línea. Y esto, más que todo, son las generalidades de estos dos tipos impositivos. No sé si tienen alguna pregunta del tema en cuestión. Importante que ustedes sepan que ya está dentro del portal de IESIP la actividad que deben realizar, que está abierta hasta el próximo domingo y que deben ejecutarla mediante las instrucciones que han sido señaladas en el portal. Aquí tenemos una pregunta en el chat, vamos a revisar. Gracias, Yupeli. Gracias.
Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, lo pueden hacer por medio de los canales regulares y con todo el gusto podré solventarles las dificultades que ustedes tengan en la asignatura. Les recuerdo que está aperturada la actividad evaluativa y que estamos en esta semana que llamamos de evaluación. Recuerden realizar esa evaluación que tiene un valor del 30% dentro de la nota final. Así las cosas, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que quedó dentro del portal información interesante que ustedes pueden revisar a través de esos encuentros asíncronos que están dispuestos allí y el material de lectura de carácter obligatorio. Sin más preámbulos, se despide de ustedes Mariana del Valle Buitrago Rodríguez y nos vemos en el próximo encuentro instruccional. Hasta luego, feliz y bendecida semana.